¿Cómo andan, jóvenes? Espero que se encuentren bien. El día de hoy quiero hablarles sobre inteligencia artificial, más específicamente de si existe la posibilidad de que termine causando un apocalipsis. Y no les voy a vender un escenario tipo Terminator o la Guerra de los Mundos, sino escenarios más plausibles, en los cuales la IA no es directamente el factor que nos lleva a una desgracia gigante, sino el uso que podamos darle. Y para eso quiero primero transmitirles la idea de que el humano ya sabe lo que es vivir en un mundo apocalíptico. Porque hay que entender que Apocalipsis, siendo el fin de los tiempos, no implica que sea a nivel universal, sino suele darse a nivel societal y no suele ser una gran catástrofe que termina tumbando una civilización, sino la acumulación de las mismas. Aunque a veces también puede ser una principal. Yo voy a traerles dos. La primera de ellas, lo que ocurrió en el 1200 antes de Cristo y marcó el final de la Edad del Bronce, fue la invasión de los pueblos del mar. Allí cayeron bastantes, pero me voy a centrar en lo que fueron los griegos antiguos o micénicos, como también se los conoce. Luego, cómo no hablar de Roma, la caída imperial por excelencia que recordamos en la historia humana. Y una vez ya quede clara la idea de que el humano sabe lo que es vivir en un mundo distópico, ya pasamos a estos escenarios que podrían darse mediante la inteligencia artificial. Así que empecemos con los pueblos del mar. ¿Quiénes fueron ellos? No se sabe del todo. Se dice que venían de la región del Mediterráneo Oriental, quizá el Egeo, Anatolia, pero lo que más se sabe es lo que hicieron. Probablemente debido a sequías especialmente duras y por ende hambrunas severas, más los conflictos internos típicos de la época, aunque en este caso tan típico no era porque la mayoría de civilizaciones de la Edad del Bronce le estaban pasando mal y justo esa región del mundo era de las más fructíferas en esos tiempos. Todavía el Europa occidental no había tomado tanta relevancia histórica. Pero volviendo al caso, fueron personas que estaban muertas de hambre y salieron desesperadas a invadir y también migrar a muchos de estos territorios ubicados en el Mediterráneo oriental, ¿ya? Entonces, otra cosa que sabemos de ellos es que no eran solamente hombres como solía darse, sino que los acompañaban mujeres, ancianos y hasta niños y niñas, lo cual habla también de la situación desesperada en la que estaban. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Pues porque en esta incursión al Mediterráneo, uno de los destinos finales de ellos fue Egipto. Egipto, lugar que ya no se encontraba en su edad de oro, y de hecho, esta invasión fue lo que ya marcó su declive como sociedad relevante en cuanto a poder, porque en cuanto a influencia, pues hasta el día de hoy nos acordamos de Egipto. Ellos fueron, por no decir los únicos que sobrevivieron a esta masacre que estaban haciendo los pueblos del mar. De hecho, hay jeroglíficos que, un poco a modo de paráfrasis, porque es difícil hacer una traducción literal, parecía que ellos intentaban decir vinieron, no hubo tierra que logró defenderlos y que llegaron con todas las familias. Egipto aguantó porque tenía estructuras decentes, arcos y flechas, algo de suministros, pero la sufrieron bastante. Y quién sabe lo que hubiera pasado si en vez de ser uno de los últimos invadidos, hubieran sido de los primeros. Porque a los hititas, por ejemplo, que era una civilización muy exitosa y recordada de esa época, fueron completamente aniquilados. A tal punto que queda su herencia civilizatoria, pero incluso en cuanto a genética, los pocos que sobrevivieron se dispersaron por otros lugares, terminaron mezclándose y ahora queda poco o nada de ellos. Y eso, quieran que no, para los hititas en su momento, fue su apocalipsis. Quizá en ese presente no lo concibieron todos como tal, pero así suele pasar, ¿no? Las sociedades suelen darse cuenta años después de cuál fue su apocalipsis o cuáles fueron las causas que terminaron desembocando en tal catástrofe, ¿no? También muchas ciudades cananeas fueron aniquiladas, pero yo quiero centrarme, como dije al inicio, en los griegos antiguos o micénicos. Miren,
esta gente ya estaba muy avanzada para sus tiempos. Tenían escritura, tenían filosofía compleja, literatura, tenían arquitectura avanzada y hacían obras de ingeniería hermosas, generalmente en templos, todo lo que era culto a sus dioses. Y hablando de eso también, ya habían avanzado tanto ahí que hasta se ponían a inventar en escultura. Ellos podían tallar y hacer obras de arte con materiales que otras personas de la época hubieran soñado con eso. Y fueron completamente masacrados por los pueblos del mar. Y a tal punto que atravesaron por una edad oscura que duró aproximadamente 5 siglos, lo que podrían ser unas 20 generaciones. Lo triste de todo esto es que podrías tener perfectamente a un abuelo que era arquitecto, era lector, sabía escribir, y de repente el hijo o el nieto quizá podía recordar el nombre del abuelo, por lo que era relato oral, pero ya no podía ni escribirlo. De hecho, las personas de estos tiempos observaban estos grandes templos y esculturas de 3, 4 metros y el consenso al que llegaron para explicarlo fue que se trataba de obras hechas por semidioses o por dioses directamente. Normal. Y así fue por 5 siglos. Me van a decir que sobre todo los primeros no se daban cuenta que eso era un mundo apocalíptico. Pues claro que sí. Estaba todo destruido, en ruinas, ciudades gigantes en las que vivían muy pocas personas, o bueno, no gigantes ya para lo que entendemos a día de hoy, pero sí siendo relativistas con el tamaño, ¿no? Y ellos son un ejemplo de una sociedad que termina levantándose 5 años después, de la mano de muchos precursores en ciencia, arte y cultura. Ellos reviven parte de estas tradiciones y ahí nace la Grecia moderna, la cual es la que más recordamos a día de hoy. De hecho, muchos de los mitos y leyendas de la Grecia antigua nacen justamente de esto que observaban en la Edad Oscura y no sabían dar una explicación científica como lo podríamos hacer hoy. Entonces, inventaban historias y las transmitían por puro relato oral. Así fue. Ahora pasemos con Roma. Seguramente has escuchado la frase de que Roma no se construyó en un día. Ahora también quiero profundizar en que se puede decir que Roma tampoco cayó en un día único. Desde el punto de vista de historia académica, suele darse una fecha, pero no estricta ni dogmática, sino para marcar un periodo. Pero Roma no cayó porque un día la invadieron. Y para que muchas veces los gobernantes del lugar pierdan el poder absoluto, toma un buen tiempo. Pero en este caso no quiero centrarme en eso, sino la incredulidad que tuvo el resto del imperio en cuanto a la caída de Roma. Bien es cierto que las noticias tardaban bastante más en transmitirse en esos tiempos. Ahorita mandas un WhatsApp y en 10 segundos, a lo mucho, le va a llegar a tu súbdito, en este caso. Ahí tardaron prácticamente una década en interiorizar o aceptar que Roma había caído. Imagínense esto, a ver, Bolivia tiene 200 años de historia como país independiente y si ponemos la época colonial, pues 5 siglos, ¿no? Hay otros ejemplos igual de países más cortos, más duraderos en cuanto a historia, pero el punto es que Roma ahí ya llevaba 1000 años de historia y teniendo la fama de doblarse pero no romperse. Roma era muy resiliente, estuvieron en muchas ocasiones cerca de caer, pero siempre se levantaban y la mayoría de personas del imperio vivían con esta idea. Entonces, cuando recibían noticias, pues asumían, bueno, ok, estamos en un mal momento, pero seguramente nos vamos a levantar y no, de esa no se levantaron. También es cierto que Roma daba bastante independencia a sus vasallos, entonces no estaban acostumbrados tampoco a recibir tantas órdenes directas, tenían mucha independencia para poder regir sus tierras, entonces no se fueron dando cuenta del todo, mientras Roma había pasado de ser, dicho de alguna manera, la capital del mundo, con 1 millón de habitantes aproximadamente a esos tiempos, a tener 20.000, 30.000, 10.000 y ser un terreno baldío, con edificios destruidos, vacas pastando por las calles llenas de pasto, usurpadores aprovechando
estos edificios destruidos para poder construir nuevos asentamientos. Entonces, ¿me van a decir que eso no era un mundo distópico, apocalíptico? Pues claro que sí, ¿no? Para lo que es la definición. Así que ya sabemos que los humanos saben lo que es experimentar un mundo lleno de desgracia. Así que ya es momento de pasar a cómo puede influir la inteligencia artificial en que se den crisis bastante severas en ciertas sociedades. Podemos hablar, por ejemplo, de crisis económicas. Puede darse que operaciones automatizadas terminen generando burbujas o crashes del mercado en cuestión de milisegundos. Crisis sociales también. Puede haber manipulación, desinformación debido a imágenes hiperrealistas y eso también generar que las personas estén más desconfiadas en las instituciones. Crisis laborales, por ejemplo, por la automatización de muchos trabajos, se puede dar un desempleo estructural, también se puede empezar a concentrar mucho poder e influencia en quienes dominen las inteligencias artificiales y así podemos seguir y seguir y seguir y seguir con ejemplos todo el día, para los cuales ya se ha hablado bastante y se supone que se están haciendo los preparativos pertinentes para que no sean tan graves, pero que seguramente alguno ocurra o no sea tan bien gestionado, es algo bastante probable que puede terminar un poco peor, un poco mejor, eso está por verse, pero son reales. Ahora, hablando de crisis laborales, quiero meter aquí una opinión y un pensamiento que tengo, y es el siguiente. A mí me frustra bastante ver a artistas mediocres estando aterrorizados por lo que es la inteligencia artificial. Vamos a decirlo así. Si vos escribís poesía, por ejemplo, y de repente te sentís atemorizado, con rabia, de ver que ahora ChatGPT puede escribir versos libres o intentar rimar, no sé, a ver, mejora un poco tu calidad literaria porque no hay punto de comparación todavía. Si uno analiza lo que puede hacer a día de hoy la IA en cuanto a creatividad artística, es bastante corto, es generalmente replicación o seguimiento de patrones de lo que ya se hizo. Así que se lo observa más como competencia simbólica que otra cosa, y si de verdad sentís que ChatGPT escribe poesía mejor que vos, no sé, mejora tu lápiz, lee más. Mismo principio para quienes pintan cuadros. Si sentís que ahora una inteligencia artificial puede generar mejores imágenes de las que vos podés pintar, aprender nuevas técnicas o asumí que te superaron y ya. Eso sí entiendo que es un golpe en el ego, pero es o lo aceptás o lo aceptás e intentás enfrentar a este nuevo competidor hasta que te supere o hasta que lo superes. Y al final, quién sabe lo que va a pasar aquí a 50, 100 años. Capaz de verdad termina siendo una diferencia abrumadora, pero de momento yo lo veo así. Ahora, yo mencioné crisis laboral, así que estamos hablando aquí de quienes lo hacen por pasión o por hobby. Si es tu fuente de ingresos, no importa si no sos Miguel Ángelo, al final es lo que te da de comer. Entonces ahí es diferente porque ya está amenazando lo que es tu estabilidad vital. Y ahí sí hay que apoyar, porque ya no hablamos solamente de arte, sino de, vamos a decir, el vigilante de seguridad que pierde su trabajo porque se inventó un robot que vigila mejor que él, no come, no se cansa, solo le pones electricidad, bla, bla, bla. Eso sí es un problema. Pero cuando, como digo, escribís libros porque te gusta y te da miedo que ahora ChatGPT escribe libros, no lloren, de verdad. O sea, pónganse la pila, en otras palabras. Justamente Freud hablaba de esto. Según él, la humanidad había recibido tres grandes heridas narcisistas. Una de ellas, la de Copérnico, que decía que el universo no era antropocéntrico. De hecho, ya después se vio que la Tierra no era ni el centro de su propio sistema solar. Y eso nos dolió. Luego vino Darwin, diciendo que la evolución no era un mandato divino, sino simplemente una acumulación de azar, determinismo causal,
sin ningún tipo de propósito. Y ya después Freud, como lo conocemos, se incluyó también a él, ojo, para mí completamente válido, diciendo que ya el humano no era ni siquiera dueño de su propia mente, lo cual es una realidad. Al final la psicología vio que la conciencia era bastante más incomprensible de lo que se creía. Ahora, ¿qué creo yo también que se puede añadir ahí? Pues sí, la inteligencia artificial, porque atenta contra esto que nosotros consideramos tan único, tan especial, que nos diferencia tanto de los otros seres vivos, y es nuestro intelecto. Pero ahora podemos observar un código que ya a día de hoy, en muchas áreas de la inteligencia, no es que nos han superado, es que nos han sobrepasado incluso a los mejores especímenes humanos. Ya ni hablar de lo que es el humano promedio. Ahí es todavía más amplia el amalgama de áreas donde hemos sido superados. En otras no, y pues confiemos que podamos mantenerlo así. Pero miren, mientras esto nos ayude a nosotros y sepamos manejarlo, pues bien, que al final ese es el propósito del video. Yo entiendo que mencionando caídas tan severas como la de Grecia antigua y Roma, podría notarse un tono fatalista o alarmista también, pero no es el caso. Era solamente para presentar la idea de que estas cosas han pasado y hay que pues observar la historia así como es. Y que bien es cierto que lo de la inteligencia artificial pues no es tan probable que se dé un escenario tan negativo, pero tampoco está tan cerca de ser imposible. Y mientras nosotros más entendamos y esparzamos la información sobre esto, pues mejor, sobre todo si es que llega a oídos de quienes de verdad tengan influencia seria en este tipo de temas. Porque además, por más que a veces genere miedo o genere golpes en el ego, frustración, emoción, ilusión, bastantes tipos de sensaciones, hay que asumir que la inteligencia artificial es probablemente el mayor hito que hemos descubierto en el siglo XXI. Es un antes y después en la historia humana y con todo lo que queda en cuanto a pronóstico por crecer, la proyección que tiene esto, pues seguramente siga así. Así que si esto es lo que va a regir el mundo, y de hecho a día de hoy el nuevo orden mundial se juega por quién va a tener más control sobre el desarrollo de la IA, pues lo que nos queda a nosotros es intentar aprender lo que más podamos, ¿no? Así que eso es todo por el video de hoy. Espero haberlos entretenido. Les agradezco nuevamente por verlo. Compártanlo. A mí me encantaría que mis videos lo vea la mayor cantidad de gente posible. Y estoy muy contento con los espectadores que están aquí siempre. Así que nos vemos ya el 1 de enero con otro video. Y ya con eso termino pagando los dos videos que les debía. Y ya está. Fuerte abrazo. Hasta la próxima.